Amables oyentes, continuamos entonces con la primera fase de las características del pecado. Esta será la segunda lección. Explicábamos al final de la primera lección que si Sansón hubiese alcanzado a vislumbrar la cárcel, el calabozo en el que terminaría sin sus ojos, muriendo aplastado por las columnas del Coliseo pagano, seguro que no se hubiese comprometido con la hermosa Dalila, destructora de corazones. Ninguna persona es capaz de romper sus propias cadenas. Ninguna persona es capaz de ver su futuro. No hay ningún brujo, ningún hechicero, ninguna bruja que sea capaz de interpretar el futuro. No se deje engañar. Nadie sabe cómo va a terminar sirviendo a las tinieblas, sirviendo al pecado. La paga del pecado es muerte. El diablo nunca le abrió la cárcel a sus presos. Conocí a una persona muy importante del boxeo colombiano que desafortunadamente, como miles de otros ciudadanos, fue capturado por el inmundo vicio de las drogas. Y después de haber pisado los sitiales más altos ni de haber permanecido en el podio, lo encontraban tirado en las calles de su ciudad natal, petrificado por los efectos de las sustancias alucinógenas y mortales de la drogadicción. En un intento por enderezarlo, fue llevado a un cierto país donde se afirma que allá existen los mejores médicos expertos en rehabilitación humana y, claro, y social. Ciertamente duró un año en el proceso, al cabo de los cuales regresó. Aparentemente venía mejorado, pero ¿cuánto le duró el efecto de la medicina humana? Escasitamente 6 meses. Y después de esto, entró en un trance para volverse peor. Pero yo conozco a uno que dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo conozco a uno que dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Yo conozco uno que dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, hoy les presento a Jesucristo como la única solución contra el pecado. Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario con su muerte. Si usted quiere ser libre de las ataduras del pecado, le presento al único que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, al único que tiene poder para abrir la cárcel a los presos. Solo Él vino a libertar a los cautivos, solo Él quebrantó las puertas de hierro y desmenuzó los cerrojos de bronce. Eso lo leerá usted en el Salmo 107, verso 16. Él, Jesucristo, y solo Él fue quien apareció para deshacer las obras del diablo. El hombre, amable oyente, el hombre ha intentado cambiar el corazón de los hombres desde hace 7,000 años, tiempo que tan solo tiene el planeta desde Adán hasta aquí. En este empeño se ha propuesto, en este acto de tratar de enderezar el corazón de los hombres, de cambiar la cultura humana, de enderezar las culturas, los corazones de los hombres, se ha propuesto la cultura, la represión, es decir, en las cárceles. Ninguna cárcel transforma el corazón de los hombres, ninguna sin excepción. En la cárcel los hombres siguen delinquiendo. ¿Ah? Ahora, sigamos mencionando a cantidad de instituciones que se han propuesto a enderezar el corazón del hombre. La psiquiatría, la ciencia, la religión con sus azotes y sus penitencias inútiles. Todos ellos han intentado hacer del hombre una nueva persona. Pero seamos sinceros, seamos reales. ¿Qué se ha conseguido hasta hoy?
Todos los esfuerzos de estas instituciones han sido inútiles. El día que Jesús vino a este planeta dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo pronunció estas palabras que son tan aparentemente tan duras. Sencillamente porque justo no había ninguno. Es que no hay sin Cristo no hay justicia, sin Cristo no hay santidad, sin Cristo no hay transformación, sin Cristo no hay cambio, sin Cristo el pecado sigue rampante y Satanás sigue haciendo lo que quiere hacer con el pobre pecador. ¿Qué quiso decir el Rey de los Reyes con esto? Que el hombre es incorregible y que ningún método inventado por ningún método humano logrará cambiar el corazón de los hombres. Así que en esta hora la invitación es a meditar profundamente en lo que le estoy enseñando a la luz de la palabra. En el tercer aspecto, quiero decirles que el pecado es progresivo. Allí en el capítulo 6 de Romanos, el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, el pecado es progresivo. El pecado va entrando lentamente al corazón del hombre, pero se va engrandeciendo. El pecado tiene escalas de esclavitud. La Biblia dice, por ejemplo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Una cervecita, un roncito, una miradita y ya está invadido el corazón del pecador que no tiene el poder de Dios para refrendar sus pasiones. Invadido. Es como el pecado, es como el cáncer. ¿Cuántas vidas fueron destruidas? Aduciendo que una cervecita no era dañina, pero después de una viene la otra y la otra hasta que el diablo logra sus objetivos. ¿Para quién es el ay? ¿Para quiénes son los dolores? ¿Para quiénes son las heridas? Para los que se detienen en la mixtura. Eso dice el libro de Proverbios. La escritura dice, no es de los reyes, no es de la gente culta, no es de la gente instruida o lemuel, no es de los reyes el alcohol, ni de los príncipes la cerveza. No sea que olviden la ley de Dios y perviertan el derecho de los afligidos. Proverbios 31, verso 4. ¿Cuántos hogares hermosos? Escúcheme, ¿cuántos hogares hermosos fueron destruidos por una miradita, por una palabrita amorosa? Porque el pecado no se detiene en lo poco. Él sigue progresivamente hasta lograr su cometido, la destrucción final. Por eso, la invitación hoy es a huir del pecado, a meditar profundamente en la palabra de Dios para poder lograr discernir y entender lo que es el pecado. Una muestra de la progresividad del pecado la encontramos en la primera mujer que llegó a este planeta, doña Eva, la mujer de Adán. Observemos lo siguiente. Vamos a leer el libro de Génesis capítulo 3, el versículo 6. Escuche cómo dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio a su marido. Él tomó así como ella. Entonces, ahorita en este preciso momento se nos agota el tiempo.
Terminamos aquí la segunda lección de las características del pecado, pero proseguiremos en la próxima lección la tercera fase para explicarle a usted las consecuencias del pecado. Un abrazo, Dios le bendiga.